Bueno, me presento, me llamo Mario Salas. Hoy mi grupo y yo ordenamos sobre reflexiones sobre la arquitectura del autor Colin Davis. Primeramente, el autor compara la arquitectura con la pintura y la escultura. Desarrolla el concepto de representación haciendo una comparación con la escultura. La arquitectura es tan representativa como la escultura, a lo mejor todavía más representativa por su escala, su influencia en el entorno y su contexto arquitectónico, mientras la escultura es representativa a través de su forma. La arquitectura, además de su forma, es principalmente por su función. La representación es la capacidad de un objeto o una imagen de presentarse en nombre de una realidad preexistente. La pintura o la escultura son artes de representación, y si no lo fueran no serían nada. La arquitectura cumple una función práctica que le da un fundamento, pero ¿es además un arte representativo? Colin Davis busca la respuesta a esta pregunta en el Partenón o el Erección. Se refiere a los tríglifos, metopas, capiteles, molduras, columnas o cariátides, que son estructuras, pero también son esculturas. Ahora le doy el pase a mi compañera Simena. La figura humana y las columnas en la arquitectura tienen una relación entre ellas, como por ejemplo fue en la arquitectura clásica. En el caso de la arquitectura clásica, la modulación de las construcciones estaba basada en distintas proporciones, como en este caso pueden ser las proporciones armónicas, de las cuales el cuerpo humano fue partícipe. Dichas proporciones fueron expuestas y propuestas por Vitruvio en su tratado y dibujadas por Leonardo da Vinci. Otros ejemplos de las cuales las columnas tienen relación con la figura humana son los casos donde la composición gráfica incluía elementos arquitectónicos. Las figuras humanas, en este caso primero, eran dimensionadas en base a su importancia, a su jerarquía e identidad, y después el espacio habitado se construía de acuerdo a esta característica. Esto quiere decir que en base a la importancia de la persona que habitaba en ese lugar, o en esa construcción, o en esa habitación, se construían las proporciones en cuanto a altura, espacio, dimensionalidad y materialidad. Esto evidentemente incluye el tamaño y proporción de las columnas en su construcción, ya sean las columnas en un edificio o en una habitación para dicha persona. Hola, soy Edsunini y voy a hablar sobre la regularidad en la arquitectura. Este explora la importancia del diseño arquitectónico y de su significado en la percepción humana. La simetría es considerada una clase de regularidad. Se compara mucho con la simetría bilateral del cuerpo humano. Esta se encuentra en la mayoría de los edificios, independientemente de la tradición arquitectónica. El texto plantea la pregunta de por qué los edificios deben ser regulares y argumenta que la mayoría se debe a prejuicios y no a un análisis racional. Se exploran posibles razones constructivas y funcionalidades que respalden la regularidad. Finalmente, se enfatiza que la regularidad en la arquitectura moderna hereda su significado simbólico de la antigüedad y no se relaciona tanto con la eficacia o la velocidad de construcción como con la expresión artística y simbólica. Mi nombre es Britney Jerónimo y les voy a hablar sobre el ritmo en la arquitectura. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente lo encontramos en la música, la danza y la poesía. Entonces, relacionamos también el ritmo con lo que sería la arquitectura. O una palabra más rica, según Colin Davis en el libro de Reflexiones, menciona que la arquitectura es tomada de la música. La música es un arte que actúa sobre la mente de cada persona de una manera más directa. Entonces, en la arquitectura, el ritmo también se emplea normalmente para la creación de formas, mediante el uso de repetición de distintos elementos como los colores, luces o espacios estructurales. Los elementos básicos para recoger el ritmo en un buen diseño arquitectónico son los siguientes: la repetición de movimiento, la repetición de las funciones, repetición de luces, repetición de formas, otra más, y repetición de estructuras. En ventajas, nos permite mejorar la estructura y la organización del espacio arquitectónico. También nos ayuda a crear una experiencia visual o de una perspectiva propia, y también contribuye a la expresión y comunicaciones o intenciones que tiene el diseñador para establecer este tipo de diseño. Entonces, como conclusión tenemos que el ritmo es un movimiento armonioso
armónico y con varias formas de diferentes posiciones, como los colores y espacios. Se puede presentar como repetición de sucesión de elementos iguales o semejantes, que guardan relación constante. Gracias. Voy a hablar sobre la importancia del significado. En primer lugar, se aborda cómo la representación no es una actividad específica asociada sola a ciertas modalidades artísticas, sino es una característica general de nuestra percepción, lo que nos permite dar un significado al mundo que nos rodea. En segundo lugar, se resalta que la interpretación constante de estos datos sensoriales es una actividad natural y pasiva de nuestro cuerpo y mente. La esfera intencional se introduce como una matriz organizadora que divide y clasifica experiencias sensoriales. Esta esfera es crucial para nuestra comprensión del mundo y cómo le atribuimos un significado. Finalmente, se establece una conexión entre la esfera intencional y la arquitectura. En esta, la esfera intencional desempeña un papel esencial al mediar entre el mundo real y la representación. Nos permite construir y dar un significado a los espacios arquitectónicos, ya que solo podemos construir lo que físicamente podemos imaginar y representar.